No cabe duda de lo que no está bien planeado, se te revierte en el camino y contra ti mismo. Y esto le está ocurriendo a Donald Trump en su loca carrera de guerra comercial para proteger a Estados Unidos al exceso, a un proteccionismo ya antiguo, según él, para recuperar la potencia económica de México que tenía en el mundo hace años y que pues ya no va a regresar. Este es su sueño, su utopía en la que trabaja, pero enfrentando a propios y extraños amigos, aliados, vecinos y enemigos. Pero entre este asunto, pues Trump nuevamente se despertó pensando de otra forma y ahora resulta que anunció una pausa de 90 días en los aranceles y de pronto como cuando Wall Street y muchos mercados, bolsas de valores en el mundo habían caído ante su anuncio de esta guerra comercial, aumento de aranceles, etcétera, ahora dice que maneja una pausa de 90 días y de pronto Wall Street se dispara hacia arriba y las bolsas recuperan, se recupera el peso, la bolsa mexicana de valores, es decir, un solo tipo en el mundo está causando graves daños con sus actitudes y sus decisiones pues incontroladas, irreflexivas. Y pues ya el presidente de Estados Unidos dijo sorpresivamente, quién sabe si ya es sorpresivo, yo creo que no, pero este mismo miércoles que autorizó o autoriza una pausa de 90 días en los aranceles recíprocos, que se le llama, y del 10% con efecto inmediato, y los principales índices, por eso de Wall Street, subieron de pronto con fuerza. Nada más hecho este anuncio por Donald Trump cuando habían caído apenas ayer y antier, y pues estaban en tensión todos los mercados, las bolsas de valores, las finanzas mundiales. Y pues dice Trump que debido a la falta de respeto, según él, que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, ahora le echa la culpa a China, pues ha elevado el arancel cobrado a China por Estados Unidos al 125%. Había estado en el 104, ahora lo elevó al 125 con efecto inmediato, según escribió Trump en su propia red social. Y como más de 75 países han solicitado negociaciones, autorizó una pausa de estos 90 días que le platico y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante ese periodo de 90 días al 10%, también con efecto inmediato. Así es que el rendimiento de los bonos del Tesoro se alejaba de sus máximos anteriores. El repentino cambio de postura de Trump se produjo menos de 24 horas después de que entraron en vigor estos nuevos aranceles elevados sobre las importaciones de decenas de socios comerciales en el mundo, y las nuevas barreras comerciales han golpeado a los mercados, aumentando las probabilidades de recesión y provocando respuestas de represalia de China y la propia Unión Europea. China, me parece su segundo socio comercial o tercero, pero la primera o segunda potencia en el mundo, porque ya no se sabe, unos la miden como que Estados Unidos sigue siendo la primera, que es China, ya lo superó, pero el hecho es de que son dos gigantes enfrentados en la globalidad, gigantes de poderío económico muy fuerte, que ahora se enfrentan, ahora sí que como dos pesos pesados, al tú por tú, con el mismo peso. Y pues cuando otros países, por ejemplo México como vecino, pues sería en el términos hablando de boxeo, China y Estados Unidos pesos pesados. México siempre ha sido muy bueno para los pesos gallo o pluma o los pesos menores, y pues en esa posición se defiende México con Claudia Sheinbaum como una gran líder, y bueno, y la propia Unión Europea y otros países como Corea del Sur, Japón, sus otros socios muy importantes en el aspecto militar, en el aspecto económico, en el aspecto de las alianzas geopolíticas, pues también están refunfuñando y bataleando en este aspecto. Los precios del petróleo, por ejemplo, también se dispararon después del anuncio de Trump. Hacia las 17:30 horas GMT, el precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte subía un 0.97% hasta los $63.43,
tras caer más de un 5% durante la sesión anterior. Su equivalente de Estados Unidos, el West Texas, subía un 1.17% hasta los $60.28, luego de ceder más de un 5% en fecha anterior. La Organización Mundial de Comercio pues, está preocupada, hay tensión allá, estima hoy mismo que las tensiones comerciales que se están provocando entre México y China podrían reducir el comercio de bienes entre ambas naciones en hasta un 80%. Y dicen tira y afloja, ellos dicen tira y afloja entre las dos mayores economías del mundo, que juntas representan aproximadamente el 3% del comercio mundial, tienen implicaciones más amplias que podrían dañar gravemente las perspectivas económicas en el mundo. Dividir la economía mundial, dice la Organización Mundial de Comercio, en dos bloques de esta manera tan abrupta podría conducir a una reducción a largo plazo del Producto Interno Bruto Real Mundial de casi el 7%. Su estimación preliminar se publicó en torno al momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevara aún más los aranceles a las importaciones procedentes de China, pero pausó algunos otros durante 90 días, con información que le estoy enviando, que recojo de Reuters y AFP, estas dos agencias informativas, y que recoge también en una historia Expansión. Bueno, el peso, el superpeso, cotiza ahora en este miércoles en 20.36 pesos por dólar, registrando una ganancia de 2.35% frente al cierre del día de ayer, con lo que revierte un debilitamiento que incluso llevó a tocarle brevemente los 21.15 pesos por dólar, y en paralelo la Bolsa Mexicana de Valores subía un 2.5%, dejando atrás las caídas que registró al arranque de la jornada, de manera que estamos hablando en términos económicos, y quien diga que no afecta lo que está haciendo Trump al mundo, incluyendo a México, pues está loco. Según datos de Bloomberg, el dólar comenzó el día con una baja moderada, el mismo dólar al ubicarse en 20.97 pesos, retrocediendo un 0.63% debido a estas tensiones precisamente derivadas de los nuevos aranceles aplicados por Estados Unidos y las medidas de represalia de Beijing, es decir, de China. Horas antes se habían activado aranceles de hasta 104 contra productos chinos, lo que sacudió a los mercados, y sin embargo el anuncio posterior de Trump de una suspensión temporal y ajuste de sus medidas calmó los temores de una escalada inmediata en la guerra comercial en el mundo. El presidente estadounidense detalló que durante este periodo de 90 días se aplicará un arancel recíproco sustancialmente reducido al 10%, con entrada en vigor pues ya inmediata. De manera que, pues cuando menos en estos momentos, China denunció ya a Estados Unidos ante esta Organización Mundial de Comercio, la OMC, por estos nuevos aranceles, y culpa a Trump por guerra comercial, además de que ya también están abordando de manera paralela el problema que surge con las pretensiones de Donald Trump de hacerse nuevamente del Canal de Panamá, y de esto China lo acusa de presionar al país centroamericano y de pretender un nuevo despojo del canal, aduciendo como pretexto que China es la que controla el Canal de Panamá. Bueno, pues ahí estamos. Y el hecho es que de manera también simultánea Trump anunció un incremento del arancel a China del 104 que estaba hasta el 125%, que pues aclara que para otros países incluidos en unas medidas arancelarias se contemplan reducciones temporales durante este lapso de evaluación. El hecho es que la guerra es ahorita frontal contra China, y a ver de cómo nos toca, dice Trump, aunque los detalles de este nuevo esquema arancelario pues no han sido del todo precisados, han causado mucha confusión. El viraje en esta estrategia fue suficiente para animar un poco a los inversionistas y aliviar las presiones sobre monedas emergentes en el mundo, incluida nuestra propia moneda, el peso. Bueno, ¿por qué hay repunte del peso y repunte financiero en México?
pues los especialistas están manejando que entre los factores que favorecen el comportamiento de los mercados este 9 de abril destacan la suspensión temporal precisamente de estos aranceles durante 90 días, el incremento al 125% del arancel específico contra China, lo que deriva en que de manera inmediata pues nos alejemos, México, de este foco principal del conflicto. No juega México entre el enfrentamiento China-Estados Unidos y nosotros por nuestro lado estamos en otro escenario, digámoslo así, y a otro factor positivo es que la reacción de los mercados globales, especialmente de las bolsas y bonos en los Estados Unidos, ha sido una reacción pues positiva hasta el momento. Los aranceles, en el caso de México y Canadá, se mantienen sin cambios, según aclaró un funcionario de la Casa Blanca para disipar dudas. Esto lo dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que dice que tanto México como Canadá se les aplicará el arancel base del 10% que anunció el presidente estadounidense Donald Trump. Y Josh Wingrove, periodista de Bloomberg, señaló que un funcionario de la Casa Blanca afirmó que no hay cambios en los aranceles para México y Canadá, que nunca estuvieron en la lista de aranceles recíprocos que anunció Trump la semana pasada y que entraron en vigor este miércoles. Pero de todos modos, México pasará, según los especialistas, por una recesión leve este año y se prevé que el Producto Interno Bruto sea del 0% con una inflación de hasta el 4%. La confusión pues se dio luego de que Trump anunciara precisamente hoy esta medida de pausa de 90 días en la aplicación de aranceles recíprocos para aquellos países que no han aplicado represalias a Estados Unidos, dentro de los cuales está desde luego México. Y en ese caso, dijo Trump, aplicará aranceles mínimos del 10%, el que aplica para diversos países latinoamericanos, y así, por ejemplo, a la Unión Europea, por el otro lado, allá, a la que había impuesto aranceles recíprocos del 20%, solo aplicará el 10%. Luego, este asunto derivó en una pregunta, en una entrevista que se le hizo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuestionado sobre los casos precisamente de México y Canadá, dijo que ambos países quedaban con el arancel del 10%, y bueno, hay que leer también que el funcionario de la Casa Blanca aclaró que estos dos países, México y Canadá, se quedan como estaban, sin arancel recíproco, pero sí con los aranceles que ya aplicaban de 25% a los bienes que no estuvieran suscritos dentro del Tratado de Libre Comercio o el TECMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, es decir, aquellos bienes que estén fuera de este tratado y con los aranceles al acero y al aluminio que se habían anunciado anteriormente. De acuerdo con lo que señala la Casa Blanca, la sección 232 de esta ley, se le llama así la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, que impone precisamente los aranceles del 25% al acero y al aluminio, se mantiene como estaba, que la pausa arancelaria es para todos los países afectados por los aranceles recíprocos de Estados Unidos, excepto China, que se mantiene el arancel base del 10% para esas naciones, incluyendo la Unión Europea. Ya por lo pronto China ha estado alertando en estos días a los ciudadanos de su país del riesgo de viajar a Estados Unidos, que no lo hagan porque hay un deterioro en las relaciones entre ambos países, es decir, advierten a sus propias poblaciones, y esto afecta también a a la industria del turismo para los norteamericanos, y desde luego yo creo que también para los chinos hay respuesta en la misma medida de Estados Unidos. Por lo pronto, Marcelo Ebrard en México, el secretario de Economía, ante este panorama, dice que ante la confusión que se generó de manera momentánea por parte del Tesoro de Estados Unidos, de Scott Bessent, de que también se le impondría a México el arancel generalizado del 10%, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de México, dijo que ya
fue aclarado el asunto y que siguen a las exportaciones mexicanas exentas. Pues hay que ver cómo está la cosa, y en un mensaje que se difundió por la red social X, el funcionario dijo: desde Washington me informan oficialmente, no estamos incluidos en los acuerdos recíprocos del 10% anunciados este día. A ese arancel base del 10% para todos los países excepto México y Canadá se le suma el arancel recíproco que va del 11 al 47% dependiendo de cada país, donde se supone México no está ubicado. Pero desde el otro lado del Atlántico, allá en la Unión Europea, pues respaldaron este miércoles el primer paquete de bloque de medidas de represalia contra los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Unión Europea, también en guerra comercial, considera injustificados y perjudiciales los aranceles estadounidenses que ocasionen daños económicos a ambas partes, así como a la economía mundial, según dice la Comisión Europea en un comunicado. Esta Comisión Europea también propuso los aranceles de represalia este lunes, iniciando la semana, ubicándoles en su mayoría en 25%. Los aranceles estarían dirigidos a una serie de importaciones estadounidenses en respuesta a los gravámenes impuestos por Washington al acero y al aluminio. Y bueno, la lista abarca desde productos agrícolas hasta industriales como soya, aves de corral, tabaco, hierro, motocicletas, hilo dental, así como acero y aluminio. Y estos productos pues ascendían el año pasado a cerca de 22.000 millones de euros, traducido a dólares 24.360 millones de dólares, y los aranceles serán introducidos en 3 etapas. La primera contra productos como arándanos y jugo de naranja, que entra en vigor el 15 de abril, una segunda ronda que comprenderá a artículos como acero, carne, chocolate blanco y polietileno, estarán vigentes a partir del 16 de mayo, y la etapa final enfocada en las almendras y la soya, que está previsto para el 1 de diciembre. Es decir, que la Comisión Europea reitera su preferencia de encontrar resultados negociados con Estados Unidos que sean equilibrados y mutuamente benéficos, si no tendrían que imponer también sus propias sanciones. Y de ellos dicen entonces desde Europa que estas contramedidas pueden ser suspendidas en cualquier momento, siempre y cuando Estados Unidos esté de acuerdo con un resultado negociado que sea justo y equilibrado, según indican desde Europa. Y parece ser que esta posibilidad de 90 días de pausa decretada ya por Donald Trump pudiera en algo ayudar a la solución de este grave conflicto mundial por un locuaz que maneja los destinos de Estados Unidos desde la Casa Blanca.